Hola, ¿cómo andás? En el video de hoy seguimos reflexionando en cuarentena y te queríamos comentar un poquito más sobre esto del ego, porque da para muchísimo, pero lo abordamos un poco superficialmente en el otro video de las reflexiones. Si no lo viste, te invito a verlo. Y hablábamos esto de identificarse exclusivamente con una parte de nosotros mismos, entonces construir una autoimagen bastante incompleta, ¿no? Y en ese caso como que podemos ver que el ego nos funciona como una máscara con la cual nos presentamos y vivimos la vida desde ese lugar. Y te queremos plantear que hay otra forma de vivir, por supuesto, es lo que siempre planteamos, de trascender ese ego, ¿no? Integrarlo, entender cómo se formó, cómo hicimos ese proceso de identificarnos con esto y ese arquetipo que hablaba Carl Gustav Jung del deber ser, con el cual crecimos y nos fuimos formando esa idea de nosotros mismos a partir de esa base de lo que era correcto, eficiente, productivo para funcionar en una familia que nos planteaba esas reglas, donde el error era castigado, entonces había que ser correctos, en una sociedad donde lo que no es productivo no es valioso, entonces también aprendimos a mostrar todas esas partes que se esperaban de nosotros para obtener esas aprobaciones, sentirnos queridos, sentirnos bien, y nos damos cuenta que de esa forma siempre nos falta algo, que somos incompletos, que necesitamos a un otro, que necesitamos de otros, de todo, pero no desde la necesidad de que somos seres sociales, por ejemplo, sino desde la dependencia. Lo necesitamos como para vivir, lo necesitamos como para respirar. Entonces ya no es una necesidad sino una dependencia, y lo necesitamos como para sentirnos mejor. Y desde ese lugar, viviendo así tomado e identificado completamente con esa máscara y esa idea que te hiciste de tu personalidad y de quién sos, lo que suele pasar es que vemos las situaciones como problemas y las vemos como limitantes. Ahí entran todas nuestras creencias limitantes, ¿no? Todas esas ideas que tenemos de que el mundo no nos deja crecer, de que la vida es difícil, de que todo es un problema, de que todo me sale mal, de que nunca puedo, de que no soy suficiente, y un montón de cuestiones que están detrás, moviendo al ego a que actúe con orgullo, con culpa, sin reconocer sus errores, sin poder admitirse eh, humano que se equivoca y siempre busca tener razón y entra en modo de pelea y actúa a la defensiva. Bueno, y te planteamos que a lo largo de la vida funcionamos a través de esa máscara sin saber que es una máscara, somos inconscientes de eso. Pero después vamos teniendo como un proceso en el cual ese vacío es tan grande, ese dolor es tan grande, que empezamos como a buscar algo más. Nos empezamos a plantear cosas de esto es realmente todo lo que soy, o la vida nos va enfrentando situaciones que nos hacen admitir que hay algo más y que podemos pensar las cosas distinto. Entonces en esos momentos es como que se da un punto de inflexión, ¿no? En ese camino, ese proceso, esa maduración psicoemocional de la persona, se da un punto de inflexión que podríamos llamarlo como ese despertar de la conciencia. El ego funciona como muy desde la mente racional lógica que etiqueta y categoriza todo como bueno o malo, culpable, víctima y ese estilo de situaciones, y desde este punto de inflexión se empieza a ver que hay algo más allá, porque no hay un culpable más que la causa interna de mi responsabilidad, entonces ya no puedo ser víctima de una persona que es mi culpable, mi victimario, y entonces no puedo echar la culpa afuera, tengo que empezar a revisar adentro qué es lo que generó esa situación, que se da por correspondencia. Es como dar vuelta a la cabeza y empezar a pensar totalmente distinto. Y en ese punto de inflexión el camino se vuelve tormentoso. No te vamos a decir que es un camino agradable, porque en realidad lo tormentoso es que por no querer sufrir acumulamos un montón de miedos y dolor y nuestra propia vulnerabilidad y la escondimos. La guardamos bien profundo tratando de hacer que no exista, y
cubriéndola con esa máscara del ego y haciendo como que eso no pertenece a nosotros, y todo eso llega un momento que nos desborda. Entonces, en ese momento es cuando se da ese punto de inflexión, esa toma de conciencia, y empezás a interiorizar y a encontrarte con tu propio dolor, con tu propia vulnerabilidad, con todo lo reprimido, y se da algo que algunos llaman como la noche oscura del alma, porque es un momento donde tenés que atravesar toda tu oscuridad, toda tu sombra, o empezar a atravesarla, para ir descubriendo todo eso, que era más fácil culpabilizar a algo externo. Y empezás a ver, empezás a tomar conciencia de que sos mucho más que ese ego, de que las situaciones en la vida no son problemas ni límites, sino oportunidades. Y empezás a pensar no desde tu mente racional egoica, sino desde una conciencia. Ya hemos dicho esto de que hay una diferencia entre mente y conciencia, y hoy te planteamos que abordemos un poquito más ese tema. Desde la conciencia uno sabe que no es solamente su ego. Empieza a descubrir todas esas otras partes que se había negado a admitir a sí mismo por miedo a ser vulnerable, por miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad ante otros, por miedo a ser lastimados y un montón de cuestiones. Y empieza ese camino de conectarse y atravesar, pero no desde la mente, y ya desde la conciencia, y sintiéndolo en el cuerpo y experimentándolo. Y ahí es donde nosotros decimos que está esa sabiduría y no el conocimiento teórico. Porque de nada sirve que yo lea millones de libros de espiritualidad, de psicología, de autoayuda, y después todo eso no me lleve a ningún cambio y siga teniendo la misma vida que tengo. En cambio, en ese punto de inflexión de tomar conciencia, toda tu vida empieza a cambiar, porque vos empezás a cambiar el foco. El foco de tu energía ya no está puesto en identificarte y en vivir desde el ego, sino que empezás a entender que sos mucho más, a deconstruir toda esa imagen que creías ser, a encontrar todas esas creencias limitantes y de dónde vienen. Entonces te ahondás en esa oscuridad del alma, donde está todo lo inconsciente, tan difícil de comprender muchas veces, de admitir más que nada. Se requiere mucha humildad, valentía, porque tenés que tener ganas y estar decidido, tenés que tener la voluntad del alma de hacer un cambio de transformación y una crisis profunda que te lleve a una transformación verdadera de tu vida. Entonces mucha gente prefiere no llegar a ese punto y hace de todo por no llegar a ese punto. Había una frase de Carl Gustav Jung que después les voy a dejar en la descripción, pero no me la acuerdo completa, que hablaba de eso, que la cantidad de cosas absurdas que hace la gente con tal de no enfrentarse con su propia alma, y el seguir sosteniendo como esa mentira, ¿no? De que sos solo tu ego, y seguir como dormido viviendo desde el ego. Y porque hay una especie también de garantía, de seguridad o de ganancia de hacer eso. Mucha gente prefiere seguir culpabilizando al afuera y jugar al papel de víctima porque le genera una cierta ganancia seguir haciendo eso, y le cuesta más tomar la responsabilidad, tomar las riendas, admitir sus propias causas internas que generan eso afuera, admitir su parte de responsabilidad. Entonces es como que se hace un balance y eligen, todos elegimos. Y vamos eligiendo también según nuestros gustos personales, experiencias y demás. Y por lo general la gente que llega a ese punto de inflexión y toma conciencia y se da ese despertar de la conciencia de que somos un ser completo y no nuestra parte egoica nada más, esa gente es gente que llegó como una especie de límite en su camino, en su vida, un límite forzado por el dolor y el sufrimiento. Algunos plantean esto de llegar como una saturación de sufrimiento, y en ese punto es como que el cambio, la crisis es tan necesaria que ya no se hace más la balanza de qué gano y qué pierdo. Directamente es como que la voluntad del alma prevalece. Y como ya no hay nada que ganar, porque ya es demasiado el sufrimiento, y tampoco hay nada que perder, se da ese proceso de maduración en el cual uno entra en esa oscuridad de uno mismo,
enfrenta sus conflictos internos, se enfrenta a sus demonios internos, podríamos llamarlo, y se da cuenta de que es mucho más de lo que creía ser. Y empieza a descubrir cómo funciona esto de, con su energía, con su capacidad mental de generar esas creencias, se va limitando, cómo no hacerlo. Bueno, es un camino que nosotros lo abordamos desde el autoconocimiento, porque este camino empieza con esa deconstrucción de la idea que tenés de vos mismo, y simplemente es deconstruir lo que creías ser, porque el resto ya no tenés que hacer más nada, tenés que ser vos mismo. Entonces no es que haya que tomar conciencia, sino que vos tenés la posibilidad y la elección es tuya, y siempre vas a elegir lo que es mejor para vos y tus procesos. Pero si llegaste como a esa saturación de sufrimiento, a ese límite, o si querés realmente empezar a vivir las cosas de otro lugar y empezar a ver que esos problemas no son problemas, desde la conciencia son oportunidades, entonces inicia el camino del autoconocimiento. Empezá a mirar hacia adentro. Elegí la herramienta, la técnica, la disciplina que más te guste, el autor que más te guste. Nosotros proponemos las actividades que tenemos y que ponemos a disposición de los demás, pero puedes elegir cualquiera. La idea es que empecemos a pensar que esa crisis que lleva a la oscuridad del alma es en realidad desarmar todas esas máscaras y frases y ideas limitantes y encontrarse con uno mismo, en esencia. Entonces es una crisis transformadora que realmente vale el esfuerzo de hacerla. Y a partir de ese momento ya es otra vida, porque uno acepta las causas internas que generan la correspondencia afuera, tiene otra forma de ver las cosas. Entonces cada situación que viene, que me entra en conflicto conmigo misma, es una oportunidad mía de ¿qué? De tomar conciencia de algún aspecto que yo estoy rechazando y no me estoy dando cuenta, que lo estoy haciendo de forma inconsciente. Entonces también es un aspecto que yo puedo descubrir de mí mismo. Es una oportunidad, ya no es un problema ni una limitación, es un desafío. Es qué puedo descubrir de mí en esta situación, qué me está queriendo decir esta situación, qué puedo aprender de eso. Es otra mentalidad y otra forma de vivir y de afrontar la vida, pero no requiere estudios, sino enfrentarse con uno mismo y empezar a redescubrirse desde otro lugar. Y pensamos que justo ahora es ideal, y esto ya lo veníamos poniendo desde el principio de año con la energía 4, y es muy favorable el momento y las energías de estos números y de este año, porque hay un 22 maestro. Y el 22 maestro habla de estas crisis transformadoras para poder aprender y alcanzar aprendizajes de maestría. Suena muy lindo, colorido y demás, pero te podrás dar cuenta cómo son algunas crisis de 22, porque son crisis como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Son transformaciones profundas, son sacudones en la vida que te fuerzan a dejar de querer insistir con tu máscara egoica y a mirar un poco más allá. Porque si vos no cambiás el camino, por ese otro camino, seguís resistiendo y te vas a encontrar muchísimo más sufrimiento. Entonces como que te está forzando a mirar otra cosa. También encontrás cosas muy profundas que de otro modo no las hubieses descubierto nunca. Entonces por eso decimos que siempre la crisis encierra la oportunidad, que en crisis descubrimos cosas de nosotros mismos, fortalezas, herramientas emocionales, los verdaderos valores que tenemos para aportar a la sociedad, cómo podemos contribuir, cuál es nuestro rol en la familia, cuál es nuestro rol en sociedad, cuál es nuestro rol y un montón de otras cosas. Y todo eso se da gracias al escenario de crisis. Entonces, ver la crisis como una oportunidad te permite ver eso. Ahora, ver la crisis como limitación y problema no te deja ver ese aspecto. Entonces, nosotros planteamos que estas energías de este año, con ese 22 maestro haciendo fuerza, que es el maestro constructor, porque el 11 tiene que ver con lo psíquico,
y la autoexpresión, pero el 22 tiene que ver con la maestría de construir y construir algo a servicio de la humanidad y algo más verdadero y espiritual. Y fíjate si no es tan acorde a lo que estamos viviendo. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas totalmente distinto, porque hasta acá llegamos en la saturación de nuestro sufrimiento. Entonces te planteo que pienses esta crisis, esta transformación, estos caminos que nos plantea este año, ese 22 maestro, como una oportunidad de empezar a vivir tu vida distinto, de empezar a tomar conciencia, de empezar a redescubrirte, porque ahí están las otras variables que podés elegir para encontrar esas nuevas versiones de vos que están buscando aflorar, esas nuevas formas de afrontar las mismas situaciones. Entonces se empieza a vivir una vida más plena y un poco más alineado con uno mismo, sabiendo quién se es, en coherencia, y las estructuras que se construyen a partir de ese momento son estructuras más esenciales, más verdaderas. Podemos entender nuestras verdaderas motivaciones internas, como te decíamos en otros videos. Entonces te invitamos a que aproveches estas energías maestras de este año y empieces a pensar más allá de las limitaciones. Y también lo ponemos ahora en el mes de abril, precisamente por eso, porque nos vamos a sentir muy limitados. Entonces, en esos momentos pensá y permitite pensar que si estás viviendo este momento histórico como humano, como vos, como yo, como todos los que estamos viviendo esto, es porque tenemos la capacidad de sacar adelante la situación, de hacer lo que se nos está proponiendo energéticamente, que en realidad lo estamos generando nosotros mismos. Si no, esto no sucedería. Se podría hablar mucho más de este tema, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, picando. Y te planteamos esto, de que aproveches estas energías y las uses a tu favor y que esas reconstrucciones que vos puedas lograr sean realmente una versión tuya de lo mejor que vos quieras construir ahora. Así que bueno, esperamos que lo logres y que te animes y te mando un beso. Chao.